Esta semana veremos la semana 5 y con esto vamos a dar por concluido el programa de Derecho Laboral 1 que oportunamente ustedes recibieron como clase en la universidad. Y para aquel que se está incorporando a esta casa de estudios para poder obtener sus títulos o su grado académico y sus títulos profesionales, bienvenido. Hace poco pues me enteré a través de un correo que hay más de algún alumno en esa situación. Pues bienvenido a esta casa de estudios, los felicito por haber dado ese paso, al igual que todos los que se inscribieron, para poder superar o solventar su examen técnico profesional y esperar completar su meta como carrera universitaria. Esta semana veremos lo relacionado a la higiene y seguridad en el trabajo, así como los regímenes especiales en la relación laboral. Previo a dar inicio a la clase, les informo que la próxima semana, que sería la semana 6, de acuerdo con calendario de la universidad, en esa semana no se tiene contemplado recibir cursos, sino evaluaciones parciales. Para el que ha sido alumno regular, pues sabe que semana 6 no es semana de clases, sino que exámenes parciales. Sin embargo, este curso no tendrá su examen la siguiente semana, sino dentro de 2 semanas. Es decir, el sábado 27 de agosto será su examen parcial. Es decir, la próxima semana adelantaremos el contenido de la semana 7, que se relaciona ya con el programa del curso de Derecho Laboral 2, y daremos inicio con esto a la segunda parte del programa de actividades para este semestre. El programa de Derecho Laboral 1 termina acá con el tema de la semana 5. La semana o después del segundo parcial, adelantando un poco la información, veremos lo que es el contenido del programa de Derecho Procesal del Trabajo, de acuerdo con el pensum de estudios de Universidad Rural. Entonces, ese contenido será a partir de la semana 13 hasta la 16. 17 y 18 son exámenes finales, de acuerdo con calendario de estudios, y ya será la universidad la que nos indique cuál va a ser la fecha de su segundo parcial, así como de su examen final con relación a este curso. Esa información, al tenerla nosotros ya en conocimiento, pues se los trasladamos a ustedes para que agenden o programen sus actividades. Recuerden que no conectarse al correo del curso al momento del examen o conectarse a otro curso implica que el examen no se tiene por respondido. Verifiquen sus datos, por favor, su nombre completo, su número de carnet, porque algún error en esas circunstancias puede afectarles la nota. No estoy diciendo que así sea, pero puede llegar a ocurrir. Las preguntas que se han colocado semana a semana en las diapositivas no vienen en su examen parcial. Son preguntas totalmente distintas de las que se han colocado en las diapositivas, por lo que las diapositivas solo se colocan para un refuerzo en el estudio de ustedes. Estoy pendiente de responder un par de correos con relación a algunas preguntas de clase de la semana pasada. Al terminar el curso, espero poder tener tiempo para responder dichas inquietudes. Para quienes me pidieron el reglamento o los reglamentos, vuelvo y repito, pidieron reglamentos, mencioné varios reglamentos, no me fueron claros, pidieron incluso un reglamento interior de trabajo, desconozco de qué entidad querían ese reglamento interior de trabajo, si yo lo podía tener o acceder a él, por lo que no respondí esos correos por la misma situación de que eran muy imprecisos. Para quienes pidieron los dos reglamentos de forma muy puntual, creo que solo me faltará uno de remitir, que me lo pidieron esta semana. Hasta acá, lamentablemente yo cumplí con darles oportunidad 2, 3 semanas de poderles brindar esos reglamentos y no todos lo pidieron. Tengo un aproximado de más de 100 alumnos conectados por cada fin de semana. Hoy tengo 125, varía la cantidad y no todos tienen el mismo interés o la misma disposición en cuanto a dar lectura a ese tipo de reglamentos. Y ven ustedes, el tema de la semana 5 inicia con la higiene y seguridad en el trabajo. Hago referencia a esos reglamentos y esos reglamentos podrían ser objeto de una evaluación en su examen parcial. Y desafortunadamente, pues para el que no los tiene, tendrá que ver qué hace en su examen. En algún momento existe una pregunta relacionada con esos reglamentos porque los hemos venido mencionando y son parte del programa de curso.
El objetivo de la clase número 5 es que ustedes conozcan los aspectos en cuanto a la higiene y seguridad que deben de existir en todos y cada uno de los lugares de trabajo, no importa si es público o privado. Obviamente hay cuestiones específicas para el sector público, algunas para el sector privado, pero por lo general ese reglamento o ambos reglamentos, son dos, se utilizan para cualquiera de las dos entidades, públicas o privadas. De igual forma, conocer la normativa legal aplicable, tanto del código como de los reglamentos en materia de salud, higiene y seguridad ocupacional. Y conocer los relativos a los regímenes especiales en la relación de trabajo, es decir, aquellos trabajos que por su característica especial merecen estar estipulados en un régimen distinto. Con relación entonces al primer tema, que es higiene y seguridad. El Código de Trabajo regula en el título quinto, capítulo único, lo relativo a la higiene y seguridad en el trabajo, e indica en el artículo 197 del mismo cuerpo legal, es decir, el Código de Trabajo, que el empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Véase que dice el empleador, no dice el patrono privado, o no dice el jefe de Estado, o no dice el ministro, no. Es parejo, ¿sí? El Estado y la iniciativa privada tienen esa obligación de cumplir con estas disposiciones. Para tal efecto, entonces, deben de adoptar todos los empleadores o patronos las medidas legales y sanitarias para el fiel cumplimiento de lo preceptado en dicho título, es decir, en el Código de Trabajo. De igual forma, cumplir con los reglamentos de salud y seguridad ocupacional que emite o emitió en su momento el organismo ejecutivo, entiéndase el Ministerio de Trabajo, y el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, que emitió para su efecto el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ambos reglamentos vamos a ver en esta oportunidad en forma muy general, tal vez, algunas cuestiones que coinciden, y ya queda a cuestión de ustedes leer ambos reglamentos. Uno de estos, si no estoy mal, el del Ministerio de Trabajo, si ustedes lo buscan en internet, tiene 2 o 3 reformas. Una o 2 de ellas, si no estoy mal, se refiere a la época o a la fecha en que iba a entrar en vigencia, ¿sí? Porque el documento inicial tenía una fecha, después se emite otro decreto, otro acuerdo, donde se cambia la fecha y después se emite un segundo, creo que también cambiando la fecha. Y el tercero, la tercera modificación que tuvo, o el tercer acuerdo que lo modifica, ese sí hace un cambio en mucha estructura del cuerpo, es decir, sí modifica muchos artículos del primer proyecto o del primer reglamento que entró en vigencia. Entonces, por favor, si a los que les mandé en algún momento no consiguen o no se les facilita conseguir ese reglamento, esa reforma, creo que la tengo yo en mi poder también para que ustedes puedan verificarla. Sin embargo, en la página del Ministerio de Trabajo, entiendo, está el reglamento. Es de buscarlo con paciencia porque no aparece tan fácil. El día del examen, también les adelanto, el día del examen no respondo correos, no respondo inquietudes, me desconecto, solo estoy verificando quién de los 130 que aparentemente están conectados en este momento, vamos a verificar cuántos hay ahorita, 140, se presenta su examen parcial. Y es por eso que tampoco se comparten las diapositivas, porque ahorita hay 140 y les aseguro que para su examen parcial van a haber más de 200. No es justo para el que está pendiente, para que sacrifica el tiempo, las actividades de fin de semana y demás, que el que no estudia o que no se prepara el día del examen con las diapositivas en mano, venga y lo responda bien. Entonces, por eso las diapositivas por disposición de universidad no se comparten. El patrono entonces debe adoptar todas esas medidas legales y sanitarias para el fiel cumplimiento de toda la normativa en materia de salud, seguridad, higiene ocupacional, salud, seguridad ocupacional, higiene y demás. Dentro de, dentro de las obligaciones que el patrono tiene para preservar la vida y la salud de sus trabajadores, tenemos la de tomar acciones para prevenir accidentes de trabajo.
Para tal efecto, deberá velar entonces porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de los procesos sean lo más seguras posibles. Debe prevenir entonces también enfermedades profesionales, prevenir incendios, suministrar el equipo y ropa de trabajo adecuada para la labor que se va a desempeñar, ya sea porque puede estar sujeta a un incendio o porque puede contraer la persona que realiza esa labor una enfermedad profesional, o bien porque necesita equipo de protección especial por el trabajo que realiza. Debe permitir que las relaciones laborales se desarrollen de una manera sana. ¿Recuerdan ustedes que vimos prohibiciones en el artículo 61 para patronos, en 63 para trabajadores? Hay unos de carácter general, como el artículo 6 o 7, algo así, para todas las personas, que hay causal de despido, por ejemplo, realizar labores bajo los efectos de bebidas alcohólicas o embriagantes o similares. Entonces, en una labor sana o el desarrollo de una labor de forma sana implica eso. No ingerir bebidas alcohólicas ni permitir que se desempeñen en las labores bajo esas circunstancias. Si yo soy patrón y mi trabajador llega en estado de ebriedad o bajo efecto de alguna droga o bajo efecto de bebidas alcohólicas, no puedo permitir que desempeñe su jornada habitual de trabajo. Hay patronos que son muy buena gente, les dicen váyase a su casa, vaya a descansar, quítese la bomba, cúrese, venga mañana y toman ese día como un día cualquiera. Hay otros que descontarán el día, y hay otros que son muy extremistas, pueden incluso incurrir o hacer, perdón, una llamada de atención para la persona que se presente en ese estado. Entonces, no es correcto. Que a veces puede pasarle más de alguno o nos ha pasado más de alguno, sí, pero no es lo correcto. El artículo ya citado, que ya dijimos que era el 197, establece varias acciones u obligaciones que el patrono debe de cumplir para velar por la salud y seguridad de sus trabajadores, así como para el resguardo de su propia vida dentro de los lugares de trabajo. Citaremos entonces algunas de esas obligaciones o de esas acciones que el patrono debe realizar, que a criterio son las más importantes, siempre esto sin perjuicio de que las que ustedes encuentren plasmadas en el Código de Trabajo o en los reglamentos que hemos citado relacionados al tema, se establezcan otras situaciones encaminadas a cumplir dichos preceptos, pudiendo plasmar las mismas situaciones o acciones dentro del propio reglamento interior del trabajo, o bien que éstas sean resultado de un pacto colectivo de condiciones de trabajo y que mejoren o regulen una situación que encamina a mejorar, a garantizar, a resguardar la vida, la salud, a proporcionar el descanso, los lugares para consumir alimentos, lugares para, en el caso de que se les proporcionen a los trabajadores una residencia como debe ser, todas esas cuestiones encaminadas a la salud de los trabajadores y del patrono, bienvenida sea. Y si no están contenidas, Código de Trabajo, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Reglamento de Salud e Higiene del ICS, se pueden considerar o plasmar en un reglamento interior de trabajo o ser estas derivadas de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es decir, si la ley no lo provee, nosotros como trabajadores o como patronos o en consenso a través de un pacto, podemos lograr prever alguna situación de esas. ¿Qué prevenir? Para eso, pues se regula en un cuerpo normativo. La primera de las situaciones que vamos a citar hace referencia a la prevención de accidentes de trabajo. Para esto, entonces, la maquinaria que se utilice en el lugar de trabajo, el equipo, así como las instalaciones, deberán de encontrarse en óptimas condiciones y ser reparados o reemplazados en caso de algún desperfecto. De igual manera, se deberá de capacitar al o los trabajadores en la realización de los procesos u operaciones de la misma maquinaria, equipo o instalación para la correcta ejecución de los trabajos.
La inspección para verificar el uso, el estado, las condiciones o la reparación que requiera alguna máquina o un equipo debe de hacerse de forma periódica, es decir, de forma constante. Ustedes, por ejemplo, para prevenir un incendio, utilizan en su lugar de trabajo o tienen en su lugar de trabajo extintores o bien mangueras conectadas a una red de agua potable. La inspección de esas mangueras, de la fecha de vencimiento, del químico que usan los extintores, pues, dependerá si son de tipo A, B o C, para el tipo de incendio que pueda ocurrir en ese lugar o que podemos atacar con cada uno de esos tipos de extintores, pues también tienen una fecha de vencimiento. Esa revisión, verificar que las puertas estén bien, que si las gradas están algo lisas, colocarles alguna especie de alfombra, que la alfombra no esté reventada, que no esté levantada, que no esté despegada. Toda esa inspección debe hacerse en forma periódica por parte de patrono. Y si el trabajador se percata de una situación que no ha sido atendida, pues tiene la obligación de indicarle a su patrono que hay que corregir, que hay que mantener, que hay que componer alguna situación para evitar accidentes a futuro. La segunda de las situaciones que he considerado importante señalar es la de prevenir enfermedades profesionales. El resto de situaciones y acciones ustedes las van a leer en el código y tendrán que tener conocimiento de ellos porque pueden ser, como les dije, objeto de preguntas en su examen. Para ello, para prevenir enfermedades profesionales, todo patrono debe de tener conocimiento si la labor encomendada puede producir este tipo de enfermedades. Si es así, debe indicarle a la persona contratada para tal efecto el riesgo que existe en cuanto a contraer dichas enfermedades. Deberá de brindársele capacitación para ejecutar la labor y, en caso sea necesario, proveerle el equipo o ropa de protección necesaria, suficiente, para el correcto desempeño de sus labores y evitar así o eliminar toda posibilidad de riesgo. ¿Qué tipo de trabajo puede producir una enfermedad profesional? ¿Será que el trabajo que hacen los que verifican los tendidos eléctricos de cualquiera de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica puede generar alguna enfermedad profesional? ¿Será que las personas que realizan el trabajo en las antenas de telefonía celular, en el mantenimiento, colocación de antenas, reparación y demás, están sujetas a contraer una enfermedad tipo profesional? ¿Y cuáles son esas enfermedades de tipo profesional que se pueden adquirir? Es importante conocerlas. Obviamente, por cuestión de tiempo y espacio, no podemos entrar a detallarlas o a verlas en forma específica, pero sí, y creo, si no recuerdo mal, que en uno de esos reglamentos se refiere a las enfermedades profesionales. Entonces, es importante leer esos reglamentos. Tercer situación, prevenir incendios. Para tal efecto, entonces, deberá seguir las instrucciones de los productos, maquinaria o equipo, así como el correcto manejo de las instalaciones, tanto eléctricas como el resguardo de los materiales o sustancias flamables. Es un error colocar en las etiquetas de los productos o en las guías o en las, no sé, ilustraciones que se colocan en los lugares de trabajo que la sustancia es inflamable, porque si no es inflamable quiere decir que no está sujeta a prenderse en llamas. Una sustancia inflamable quiere decir que no se coloca en llamas, que no se puede prender fuego, distinto de una flamable. El gas, por ejemplo, es una sustancia flamable. ¿Por qué? Porque agarra una llama. El combustible, cualquier tipo de combustible, es una sustancia flamable. Inflamable, es como quien dice, no, es contrario a. Inflamable es que no se prende en llamas. Entonces, hay que tener también cuidado con ese tipo de situaciones cuando ustedes en algún momento asesoren a patronos en sus lugares de trabajo, incluso si son los encargados o si han visto ustedes esa serie de errores, entonces hacer la corrección o sugerir al patrono que se haga la corrección. La siguiente
da la de colocar y mantener los resguardos y protección de máquinas y lesiones. Esto con el fin de evitar poner en riesgo a los trabajadores. Con relación a este tema, los reglamentos que se han hecho referencia contemplan los aspectos a observar o cumplir. Por ejemplo, cuando hay en la edificación o en la instalación una maquinaria que proporciona energía eléctrica alterna a la corriente eléctrica que proporcionan los servidores de este insumo. Se va la luz, ahí está la planta de energía eléctrica. Pero ¿cómo la vamos a colocar? ¿Dónde se va a colocar? ¿Cómo la vamos a proteger? Ese resguardo que vamos a poner para evitar accidentes, ¿cómo debe de ser? Eso está regulado en los reglamentos. Si hay que tener una barandilla, si hay que tenerle malla, si debe estar iluminado, si debe estar afuera del área donde se mantienen los trabajadores. Todo eso está contemplado en dicho reglamento. Igual, si en el lugar hay ese tipo de cuestiones, si es necesario tener, por ejemplo, un extintor, qué tipo de extintor, si es A, B, C, dependiendo del material. Y es importante en algún momento, y es hasta cierto punto exigible como trabajadores, que el patrono nos capacite en el manejo, por ejemplo, de eh, extintores. Un extintor no se usa sino más, hay que saber usarlo, hay que saber cómo agarrar el, el equipo, el tambo de extintor, cómo apuntar, cómo se maneja la boquilla para poder apagar o tratar de extinguir un incendio o un conato de incendio. Yo el año pasado recibí una capacitación, un día, no requiere mayor ciencia, mediodía fue la capacitación. Todos tuvimos la oportunidad en el lugar de trabajo de pasar a extinguir un poco de fuego y esa sensación que da el poder manejar un extintor, saber cómo se maneja, que hay diferentes tipos de extintores, es bien interesante. Entonces, para quien esté interesado, con toda solvencia puede pedirle a su patrono una capacitación, no tiene costo, la mayoría de capacitaciones de ese tipo por propia iniciativa de las entidades o de los cuerpos bomberiles, ellos pueden llegar a capacitar y pues no implica un mayor costo en ese sentido. La siguiente de las situaciones que se debe verificar es la de capacitar a los trabajadores de forma constante respecto a temas de seguridad e higiene en el trabajo. Dice higiene, perdón, pero a veces ya con el cansancio y tanto que hacer, se nos va alguna letra. Bueno, yo en materia de seguridad e higiene, la única capacitación que he recibido, por ejemplo, es esa de manejo de extintores. Me la dieron el año pasado. Ya llevo varios añitos trabajando en el estado y hasta el año pasado recibí uno. Pero es obligación de los patronos capacitar a los trabajadores en ese sentido. Normas de seguridad, prevenir o atacar un incendio son normas de seguridad. No digamos las de higiene. Por ejemplo, cuando se colocan en los lugares de trabajo dispensadores de agua. Y yo he visto y a mí me molesta y en algunos casos he tenido hasta algunas diferencias con los compañeros que llevan su taza o su termito al dispensador de agua y pegan, disculpen ustedes, pegan la orilla del vaso o de la taza o del pichel en el dispensador de agua. Eso es totalmente antihigiénico. Si viene de tomar agua o lo ha usado para tomar agua, pues hay saliva, ahí pueden haber bacterias, pueden haber gérmenes de esa persona y nos contamina al resto esa posibilidad de tener un agua potable. Entonces, eso por favor, para quien comete ese error, pues hay que tratar de corregirlo. Nunca se coloca, nunca se pega, se coloca abajo y punto. Hay que dejar un espacio, un dedo, 2 dedos, pero no pegar. Hay que tener mucho cuidado con eso, es antihigiénico. Y esa capacitación, si no nos la da el patrono, pues nosotros también estamos obligados como trabajadores a cumplir con esos reglamentos. Y si no nos la da el patrono, pues busquémosla en otro lado. Veamos, consultemos, veamos, porque tenemos obligaciones también que cumplir. No solo las del Código de Trabajo, el reglamento también nos impone varias obligaciones. La siguiente situación es la de colocar y cuidar que las instalaciones sanitarias para hombres y mujeres estén en proporción a la cantidad de trabajadores de uno u otro sexo.
mantenerlos en condiciones de higiene, así como de instalaciones de lavamanos. En algunos lugares hay un sanitario de uso mixto para usuarios y trabajadores, totalmente antihigiénico. No porque uno se la lleve de ser muy picky, muy fresa, muy lleno de cosas, como dirían los muchachos, pero es un servicio sanitario que debe estar limpio, condiciones de higiene. El mismo reglamento lo establece, el mismo código lo establece, debe ser higiénico. Y un reglamento, y perdón, y un servicio sanitario que por lo regular está abierto al público, en muchos lugares esos servicios sanitarios son totalmente sucios o están totalmente sucios. No los encuentra uno limpios, porque no toda la gente tiene la misma educación o la misma cultura en cuanto a cómo comportarse o cómo utilizar un servicio sanitario. En el caso que deban de existir vestidores o cambiadores de ropa, debe de habilitarse también dichos espacios para ambos sexos y en la medida de lo posible que estén separados. Es decir, tenemos sanitarios para hombres y mujeres en puntas contrarias. Tenemos vestidores, que muchas veces son vestidores con instalaciones sanitarias, también deben de estar separados en la medida de lo posible. Si no de punta a punta, pues por lo menos colocados en contralado, ¿sí? No pueden estar a la par y mucho menos ser de tipo unisex. Ustedes van a un gimnasio, por ejemplo, se dan cuenta que en los gimnasios los baños o sanitarios y vestidores de los hombres están así, como a media instalación. O al revés, la mujer que se vaya hasta el fondo, así está sola, nadie la molesta, pero en la mayoría están a medias. ¿Por qué? Porque también puede, por cuestión de protección a la mujer, colocarse de esa forma para evitar que estando hasta el fondo, alguien pueda hacer algo contra ella. También es de utilizar estrategias de prevención y de prevención no solo de accidentes de trabajo. Y una de esas situaciones es eso, la instalación sanitaria colocada de una forma estratégica, al igual que los vestidos. Perdón, ya nos estamos saltando. Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos de agua potable para los trabajadores sean suficientes y se mantengan en condiciones de higiene. Vuelvo y repito, agua potable. Pegar al dispensador de agua, a la boquilla, al dispensador, la taza. Pero si son de aquellos compañeros que no nunca lavan la taza. Toman café, toman gaseosa, toman agua pura, toman lo que sea en la misma taza y nunca la lavan. ¿Qué condiciones de higiene puede tener eso? Entonces, nos toca también a nosotros tener cierta educación o hacer ver a las personas que eso no es higiénico para mantener eso. ¿Por qué? Porque también es nuestra salud, pues, como trabajadores también debemos de cuidarnos nosotros mismos y corregir los errores que otros compañeros puedan estar cometiendo. Siguiente, mantener un botiquín con elementos indispensables de primeros auxilios. El reglamento emitido para tal efecto por la Seguridad Social establece que debe existir dentro de los lugares de trabajo al menos una persona encargada de dicho botiquín y ser debidamente capacitada para usar ese botiquín y que pueda de igual forma brindar los primeros auxilios al momento en que esto sea necesario. Es decir, tenemos el botiquín, pero no hay quien pueda tener conocimiento de cómo utilizar lo que se encuentra en el botiquín. Cómo poner gasa, cómo poner venda, cómo hacer un entablillado de algún dedo, si se fracturó, se fisuró, no sé, si la persona no lo puede mover, entonces inmovilizarlo, inmovilizar el brazo con un cabestrillo, lo que es necesario como un primer auxilio. Es lo que los cuerpos de socorro o la asistencia de un centro asistencial permite, pues, corregir o reparar esa lesión. Un botiquín de primeros auxilios debe estar proveído de ese tipo de insumos y que exista personal capacitado para el manejo de eso. Porque yo puedo tener un botiquín con todo lo que quieran, y si nadie lo sabe manejar, ¿para qué lo tengo? Es necesario entonces el manejo. Por cultura general, yo hace unos 4 años metí a mis hijos pequeños al curso de vacaciones de los bomberos, ¿sí? Ellos llegaron a sacar su curso, medio aprendieron unas 2 cositas,
este año como que también desean participar en una actividad similar porque sí les llamó la atención el poder conocer de primeros auxilios. Cultura general, ya sé cómo dar una resucitación, ya cómo tomar signos vitales, cómo verificar si la persona está consciente, inconsciente, en qué situaciones está, si hay que despejar el área, todas esas cuestiones son parte de esos primeros auxilios. Y por cultura general, pues vale la pena. Y pienso que los cursos que dan los bomberos voluntarios, pues vale la pena. Y eso, pues a través de una donación casi que simbólica, puede tenerse acceso a ese tipo de capacitación. Hemos hablado sobre obligaciones que tienen los patronos respecto a salud, seguridad, higiene y demás. Pero también existen dentro del código otras relacionadas a este aspecto de salud y seguridad, pero no solamente en el capítulo o en el título que mencionamos. Existen otras por ahí que también vale la pena conocerlas o estudiarlas para poder implementar. Pregunto, ¿qué sucedería si algún patrono incumple o incurre en el hecho de no cumplir con estas disposiciones? ¿Existirá alguna normativa que nos indique qué acción se puede tomar o se debe tomar en contra del patrono? ¿Existirá algún tipo de sanción o obligación que se deba cumplir por la infracción de tales disposiciones? ¿Qué sucede si el cumplimiento de estas obligaciones lo comete el incumplimiento, perdón, de estas obligaciones lo comete el patrono por hechos imputables al trabajador? Es decir, que el trabajador llevó a eso. ¿Será que está regulado en algún cuerpo normativo, en algún reglamento, en algún pacto? Esas situaciones son 4 preguntas que vale la pena que veamos si las podemos responder. Como dijimos al inicio, existen 2 reglamentos, el del Ejecutivo y el de la Seguridad Social. Ambos reglamentos están encaminados a establecer un cúmulo de disposiciones que en la mayoría los patronos deben de cumplir y acatar para velar por la seguridad, la salud y la vida de sus trabajadores. En ambos reglamentos existen también disposiciones que atañen a los trabajadores para que uno como trabajador las cumpla y que de esta forma se ejecuten los objetivos de ambos reglamentos. En ambos reglamentos, casualmente, se encuentran plasmados esos objetivos en el artículo 8 de cada uno de ellos. Como vemos, entonces, en toda relación laboral existen obligaciones y prohibiciones, así como derechos para ambas partes, no solo en el Código de Trabajo, sino también en reglamentos encaminados a materia de salud, higiene y seguridad laboral. Ustedes leen los artículos 8, perdón, de cada uno de esos reglamentos, se dan cuenta que están plasmados los objetivos y son muy parecidos, ¿verdad? Por la salud, por la seguridad, por la higiene, por la vida, por la protección del trabajador, así como el patrono, algo sí están. Son muy parecidos ambos objetivos. Veamos entonces a grandes rasgos el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional emitido para el efecto por el Ministerio de Trabajo. Este tiene como objetivo regular las condiciones de salud y seguridad ocupacional en las cuales deben de ejecutar sus labores los trabajadores de entidades y patronos privados, así como patronos del Estado, de las municipalidades y las instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas, con el fin de proteger la vida, la salud y su integridad en la prestación de los servicios. Su aplicación tendrá lugar siempre que no contravengan las disposiciones internas existentes en la materia o que superen lo establecido en él. Es decir, si algún reglamento interior de trabajo supera lo que establece el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, no se aplica el Reglamento de Salud, sino que se aplica el Reglamento Interior del Trabajo. Si lo que establece el Reglamento Interior del Trabajo o el pacto colectivo contraviene lo dispuesto en el Reglamento de Salud,
no se aplica el reglamento de trabajo o el pacto colectivo, sino el reglamento de salud. Siempre se va a aplicar como el derecho laboral la norma que más favorece en el derecho laboral en forma general al trabajador y en este caso la norma que protege más la salud, la seguridad y la vida de las personas trabajadoras y patronos. Siempre se aplica lo que más proteja, la disposición legal que otorga más protección. Las normas de ambos reglamentos son de orden público. Pues estamos viendo el de el Ministerio de Trabajo, sus normas son de orden público. Este reglamento regula aspectos como condiciones generales en los lugares de trabajo. Y esas condiciones que comprenden, pues comprenden aspectos como iluminación, natural y artificial, gradas o escaleras, salidas de emergencia, cuántas y dónde ubicarlas, puertas y ascensores, hacia dónde abren, cuántos ascensores, de qué capacidad, para movilizar al personal. Aunque en el momento de un temblor, un incendio, una situación similar, el ascensor no se usa. Se usan escaleras o salidas de emergencia, gradas y puertas. Ascensores es prohibido. La colocación de las mesas, el espacio entre ellas, la colocación de sillas, del equipo de cómputo, cómo debe ser el equipo de cómputo en cuanto a la protección de la vista, así como las condiciones del entorno, manipulación de la carga, cómo se va a hacer, si es con pallets, con carga, que la persona que manipula la carga sepa cómo manejar ese tipo de maquinaria. Si se tiene que cargar, pues proporcionar el equipo, los cinturones de seguridad y la carga debe ser de acuerdo a la fuerza y la capacidad física de la persona. Debe de señalizarse en los lugares de trabajo la prevención y extinción de incendios. Cómo son las labores en los lugares, así como lo relativo en las excavaciones, zanjas, pozos y demolición. Y hemos visto que muchas veces esto no se cumple, sobre todo en las grandes construcciones, por ejemplo. No hace mucho, tal vez un año, salió en las noticias un accidente laboral. Personas que se encontraban haciendo trabajos para poder colocar cimientos para un edificio, les cae un paredón de tierra y fallece. Estaban haciendo excavaciones, sí, pero el patrono no proporcionó, o el contratista no proporcionó, o quien ejerce esa función de patrono en ese momento, en esa relación de trabajo, esa seguridad para prevenir que esa pared o que ese montículo de tierra fuera a ceder y con ello que personas perdieran la vida. Pasa y lo vemos, aunque la mayoría de ocasiones son personas que en trabajo de albañilería, sean o no conocedores del tema, hacen zanjas o hacen pozos y ocurre una situación de estas. Pero cuando es en una relación de trabajo, es obligación del patrono cumplir con esas disposiciones que establece el reglamento. Por eso se llama salud y seguridad ocupacional. O sea, mi trabajo debe ser seguro. Debo de sentirme seguro en el lugar donde desempeño mi labor. Para muchos de nosotros la labor, pues, es más intelectual que física, ¿sí? Pero usamos equipo de cómputo, utilizamos engrapadoras, sacabocados, sacagrapas, utilizamos fax, fotocopiadora. Lo que pasa es que la fotocopiadora tiene una conexión anómala, donde se puede ver afectada la integridad porque se sobrecalienta o está a la par del tambo de agua y si cae agua en la conexión eléctrica, puede ocurrir un incendio. ¿Qué pasa? Esas son condiciones que el patrono no ve y que por lo mismo, si no las ve, podemos hacerle ver que está incurriendo en esa situación. Ahora, si el patrono no se percata porque fue por culpa de un trabajador que ocurrió esa situación, vamos a las preguntas que planteamos. ¿Qué pasa? ¿Se sanciona al patrono? ¿Se sanciona al trabajador?
o qué sucede? Son preguntas que dejo en el aire para que ustedes en su profundización del estudio puedan ya responderlas y verificar qué sucedería. El otro reglamento es el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, creado o emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este data de la década de los 50, si no recuerdo mal. El otro de la década, se me olvida ahorita, no estoy muy seguro si es 80, 90 o 2000, no recuerdo, porque como ha tenido reformas, creo que la reforma del 2000 es la última o algo así está la situación, pero son instrumentos que existen, que son parte del ordenamiento jurídico vigente, mucho de su contenido no positivo, pero allí está y hay que hacerlo cumplir. En el ICS, o el de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regula las condiciones generales de higiene y seguridad en que se deben de ejecutar las labores por parte de patronos, trabajadores privados, del Estado, de las municipalidades, de sus entidades autónomas, con el fin de proteger su vida, su salud y su integridad corporal. Vean ustedes que es muy parecido al otro. Como vemos, el objetivo es muy similar con el emitido o el contenido en el artículo 8 del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Las normas de este reglamento del ICS también son de orden público, es decir, de aplicación forzosa. Y si no, habrán sanciones de acuerdo con las preguntas planteadas, ustedes lo determinarán. Si bien es cierto, son más de 400 artículos en cada reglamento, sí podría ser objeto de algún examen. Objetivo de la ley, si son de orden público, privado, fines, algunas definiciones, eso sí puede ser objeto de, obviamente, de evaluación, porque son cuestiones generales de ambos reglamentos. Podría, por ejemplo, hablar de máquinas calderas. No estamos en una clase para una persona especialista en máquinas calderas como para preguntar sobre el reglamento de máquinas calderas, porque ese es un reglamento totalmente distinto. Esas máquinas calderas tienen un reglamento, una normativa especial para ello. Es como la utilización de tambos de gas propano en forma industrial. Tiene un reglamento específico para la industria en capacidad. De cumplir ciertas normas. El tambo tiene que estar verificado que las cumple para poder hacer autodisciplinación. Pero no estamos viendo eso. No son temas específicos. Podemos preguntar cuestiones generales, pero ya motores, duchas, vestidores, casas de habitación, transmisiones y demás, no, eso sí, no va a ser sujeto de examen, que ya el examen está hecho, ya se remitieron las preguntas a la universidad para que puedan estructurar el examen y les he de decir que esto, por lo menos de forma muy específica, así, con esos temas, no está sujeto a evaluación, porque es demasiado extenso y no nos alcanzaría el tiempo. Y son cuestiones que si bien nos interesa como patronos o trabajadores, las podemos verificar a darle lectura a esos reglamentos al momento de que las tengamos que utilizar o implementar. De lo contrario, por cuestión práctica de estudios, es bueno conocerlo, tener conocimiento de forma general de ambos reglamentos y poder sustentar el. Ese reglamento, como dijimos, regula aspectos como condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo, motores, transmisiones y máquinas calderas, sustancias peligrosas, aparatos elevadores, montacargas, andamios, asientos, servicios sanitarios, lavamanos, duchas, vestidores, casas de habitación, comedores, botiquín, higiene mental y finalmente sanciones en caso de inobservancia del mismo. Oh, sorpresa, sí hay sanciones.
Ya respondimos una de esas preguntas que dejamos hace unas diapositivas atrás. Y hay sanciones para patronos y trabajadores. Pero acá me llama la atención algo muy importante, la higiene mental. ¿Qué es higiene mental? ¿Cómo debe de ser la higiene mental? ¿Cómo debe ser tratada una persona para gozar de buena higiene mental? Recuerden que en la clase de la semana pasada o antepasada hablamos de las vacaciones y que es para recuperar las fuerzas físicas y el desgaste mental. Algo sí está definido en las vacaciones. Es decir, olvidémonos por un rato de las penas del trabajo. En la casa tenemos penas, en el trabajo tenemos penas, pero salimos del trabajo, olvidémonos de esas penas del trabajo. Salimos de la casa, olvidemos las penas de la casa. Hay que saber manejar esa higiene mental. Pero en el caso de las relaciones laborales, el reglamento sí se preocupa por esa higiene mental, esa salud mental que debe regir en todas las personas para hacer bien el trabajo y evitar posiblemente alguna enfermedad de tipo profesional incluso, que no es sano. Creo que tengo algunos alumnos que tuve la oportunidad de darles clases presenciales en su momento y que hoy están recibiendo el curso. Creo que muchos de ellos sabían que yo en su momento estuve en el Ministerio Público y principalmente en la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Para quien conoce el tema, sabe que la Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene un trabajo muy especial, porque se dedica a procesar escenas de crímenes donde las personas han sufrido un atentado o han perdido la vida. Por higiene mental, uno tiene que bloquear ciertos sentimientos, no hacer comparaciones, para no verse afectado por tanta escena que uno cubre. Pero en nuestro lugar de trabajo, el Ministerio Público, por lo menos hablo por mí, recibí tal vez uno o 2 cursos en los más de 10 años que estuve por allí, para el tema de higiene mental, cómo quitarse el estrés, cómo sanar esas cuestiones o esas afectaciones mentales que uno tiene derivado de ese tipo de trabajo. Hay que ver que establece el reglamento, qué frecuencia debe ser, cómo debe ser tratada esa cuestión en cuanto a preservar la higiene mental. Pero vale la pena mencionarlo para que se tenga también conocimiento. Si vamos a ser jueces de trabajo, si vamos a trabajar en el Ministerio de Trabajo, si vamos a ser ministros de trabajo, porque ustedes van para adelante en su profesión. No es que yo me haya estancado, pero pues mis rumbos ahorita son otros, conozco dónde me va a llevar la vida más adelante, pero hay que saber de todo un poquito, por lo menos tener idea de que existe alguna regulación a ese respecto. En ambos reglamentos, como dijimos, se establecen organizaciones de salud y seguridad ocupacional. Bueno, eso no lo habíamos mencionado, pero en ambos están. Ambos reglamentos obligan a tener en los lugares de trabajo esa organización de salud y seguridad ocupacional. Y esas organizaciones en los lugares de trabajo son las encargadas de tomar esas acciones para cumplir ambos reglamentos. Y la organización o las organizaciones deben de estar integradas por igual número de trabajadores y patronos y tener su propio reglamento. Vean ustedes, es otro reglamento que hay que generar. En el lugar donde yo estoy laborando actualmente, que es una dependencia del Estado, no hay una organización de salud y seguridad ocupacional. No hay un reglamento de esa organización. ¿De quién es obligación? Porque esa organización está integrada por igual número de trabajadores y patronos. Entonces nos toca a nosotros como trabajadores pedirle al patrono la creación de esa organización. Por lo menos pedirla. Si ya el patrono la realiza o no, la cumple o no, pues ya será cuestión del patrono, porque ¿qué pasa si el día de mañana la Inspección General de Trabajo o el ICS, que son los entes encargados de verificar el cumplimiento de esos reglamentos, de sus propios reglamentos, se percaten de que no existe una organización de salud, que no existe una persona designada para manejar el botiquín siquiera? O en el peor de los casos, que tampoco existen extintores en el lugar.
vale la pena que también como trabajadores tomemos ese tipo de acciones para evitar ser sancionados. Porque si nosotros tenemos una relación de trabajo, estamos obligados también a respetar esos reglamentos, a cumplirlos, a exigir su cumplimiento. Y recuerden ustedes que no podemos alegar ignorancia de la ley. La verificación del cumplimiento puede hacerse de forma individual o en conjunto por parte de ambas entidades, Ministerio de Trabajo y el ICS. ¿Puede ir solo uno de ellos? Sí. ¿Uno de ellos puede verificar que se implementen los dos? Sí. Yo soy Ministerio de Trabajo, solo voy a ver si cumple con el reglamento del Ministerio de Trabajo. No, voy a llegar como inspector de trabajo, representando al Ministerio de Trabajo, a verificar la situación de la empresa o de la entidad, a verificar si se está cumpliendo con ambos reglamentos, porque manejan cosas muy parecidas, pero hasta cierto punto distintas. Por ejemplo, el de higiene y seguridad establece cómo debe ser las casas de habitación para los trabajadores que gocen de ese beneficio. En el salud y seguridad ocupacional no lo establece, no lo regula. Véanlos, compárenlos así a grandes rasgos. Sé que el estudio del derecho laboral les quita tiempo para su examen profesional, pero un día que no tengan nada que hacer, dirían mis hijos, hoy no tienes nada que hacer, ¿verdad, papá? Entonces ponete a leer, me dijo un día el pequeño. Y sí, no está de más, ¿verdad? Leer cuestiones en forma muy general. Por lo menos no tienen tiempo, lean el índice. Si es que tiene el índice, el documento que ustedes van a leer, para ver qué regula, para ver qué trata, qué legisla ese documento. En Guatemala se encuentra, bueno, dejando por un lado ya el tema de salud y seguridad ocupacional, daremos entonces paso a lo que es los regímenes especiales en la relación laboral. En Guatemala se encuentran reguladas relaciones laborales de distinta naturaleza, atendiendo esto a la particularidad del trabajo que se realiza o bien del servicio que se debe prestar por parte del trabajador. Esto es así atendiendo a la diversidad de situaciones que pueden ocurrir dentro de un contrato de trabajo y por ello se han establecido disposiciones de carácter especial que deben de cumplirse por ambos sujetos en dicha relación laboral, es decir, patronos y trabajadores. Como punto de partida para esta situación, entonces, nos remitiremos al artículo 138 del Código de Trabajo. Es acá, en el título cuarto, donde inicia todo lo relacionado al trabajo sujeto a regímenes especiales, incluyendo dentro de ese apartado de regímenes especiales el régimen de servicios del Estado y sus instituciones. Entre las preguntas que he dejado hubo una situación que yo consulté y que alguien me respondió que era con la ley de servicio civil. Discúlpame, pero la ley de servicio civil no opera en todas las relaciones de los trabajadores del Estado. Hay entidades que tienen su propia ley orgánica, sus propias disposiciones y no opera la ley de servicio civil. Y ante la carencia o ante la inexistencia, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien práctico, así rapidito. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene su propio régimen sancionatorio. Establece qué son infracciones o faltas y cómo se sanciona. Pero lo deja muy en el aire porque no le da al trabajador la oportunidad de defenderse. Simple y sencillamente ellos sancionan, habiendo evacuado, no hay recursos, no hay nada. Tuve por experiencia profesional la oportunidad de verificar un procedimiento de esta naturaleza impuesto a una persona que trabajaba y que aún trabaja en la SAT. Me decía, el me sancionaron con una suspensión de 5 días sin goce de salario. Verifiqué el proceso, desafortunadamente me habló ya cuando le habían impuesto la sanción y no cuando le dieron su corrida de audiencia. Me volví en vinco, como dicen por ahí, todo un día leyendo y buscando la normativa atinente a eso, y no la encontré.
Pero por ahí hay un artículo en el Código de Trabajo que establece que ante tal situación se debe de ocurrir o de recurrir ante un juez de instancia de trabajo para solventar ese aspecto. Y era lo que tenía que hacer. Hablé con la persona trabajadora y me dijo: "Mire, ya me fui los 5 días, SAT no atiende mis peticiones, ya me suspendieron mi salario de esos 5 días, ya me pagaron, y ahí dejémosla, ¿para qué voy a reclamar ya a estas alturas?". Me dijeron que a partir de hoy yo ya no trabajaba, me fui los 5 días, regresé, ya debo como 3 semanas trabajando y no hay forma que esto avance. Entonces, ya no se presentó nada. Pero es importante entonces tener presente que no todas las normativas, por ejemplo, Ley de Servicio Civil, aplica para todas las relaciones de trabajo, Estado, trabajadores. Mucho ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado porque no pega. Ministerio Público tiene su ley, organismo judicial tiene su propia ley de servicio civil, o la de su, aparte de la ley del organismo judicial, tiene un reglamento de trabajadores, y al igual que el Ministerio Público, hay que ver qué aplica y qué no aplica para cada caso. No podemos decir, la ley de servicio civil establece todo lo relacionado a los trabajadores del Estado y su relación laboral. No, establece más que todo, si ustedes leen la ley por completo, van a verificarse que esa está prácticamente encaminada a las relaciones de los trabajadores del organismo ejecutivo, autónomas, los otros poderes del Estado y similar, regularmente no están sujetos a esa ley de servicio civil. El Código de Trabajo no formula una definición respecto a qué es o debe considerarse como un régimen especial de trabajo, pero sí podemos citar a un tratadista que la define. Su nombre es Juan de Pozo, quien afirma que el trabajo en un régimen especial obedece a la razón de sus circunstancias o condiciones de sus actividades, que adquieren cierta tipicidad, lo que lo hace distinto de los contratos de trabajo en general, tomando en cuenta factores que son determinantes para tal regulación. Está la obra citada, Derecho al Trabajo, Juan Pozo, tomo 2, Argentina, editorial Ediar, Sociedad Editores, 1989. Ahí está. Quien quiera consultarlo o tenga el libro, lo puede consultar y verificar. Partiendo de lo anterior, entonces podemos considerar que un régimen especial en el trabajo surge cuando se inicia una relación laboral que por sus elementos, es decir, sujetos, condiciones, lugar, obra o servicios que se van a ejecutar, presenta condiciones especiales para cada caso concreto, por lo que se rigen por disposiciones atinentes, es decir, específicas a esas condiciones especiales, y que son de aplicación forzosa y no se rigen en su mayoría por lo regulado con el resto de artículos en el Código de Trabajo, excepto por las disposiciones generales de los contratos de trabajo. Y los vamos a entrar a ver. Trabajo agrícola y ganadero. Artículo 138, 140, algo así empieza. El Código de Trabajo no define este tipo de trabajo sujeto a un régimen especial como tal. Sin embargo, cataloga como campesino a los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. No se comprende como tal a los que realizan trabajo intelectual en dichos lugares, es decir, por ejemplo, el administrador de la finca, el que paga, el que comercializa el producto, el que lleva la contabilidad. Esos no son trabajadores agrícolas o no desempeñan un trabajo agrícola o ganadero porque no son catalogados como campesinos. Dentro del trabajo agrícola y ganadero se puede dar la existencia, la ocurrencia de mujeres y menores realizando dicha labor, pero a ellos no se les otorga la calidad de campesino, sino de coadyuvante, pues complementa la labor del trabajador campesino.
por lo que se considera que solamente existe un contrato de trabajo. Para muchos les dirá o les parecerá que esto es muy machista. Posiblemente sí, tomando en cuenta la época en que se redactó el Código de Trabajo. Hoy existe una independencia, aunque en el área agrícola y ganadera no se ve, no se entiende, no se visibiliza, porque hay mujeres que se han quedado solteras o viudas y que han tenido que ser contratadas como mano de obra para trabajos agrícolas. Son catalogadas como campesinos, porque son ellas las que realizan ese trabajo. El código a las mujeres y menores que complementaban la labor del trabajador eran coadyuvantes, pero ahora, pues si bien es cierto, el código no establece cómo se les va a denominar, y es contratada, no tiene una pareja, por viudez, por soltería o por alguna situación distinta, y puede ser contratada, hace un trabajo agrícola o ganadero y está sujeta a ese régimen especial. En este tipo de trabajos, el Código de Trabajo en su artículo 140 establece quienes no pueden ser representantes del patrono al momento de contratar a los que van a realizar esa labor. Y para terminar con este tipo de trabajo o este régimen especial, el artículo 144 establece que este tipo de trabajo debe de estar debidamente reglamentado y respaldado por acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo. ¿Será que existe algún reglamento o un acuerdo para eso? Valdría la pena buscar en la página del Ministerio de Trabajo, porque si hay una inspección de trabajo agrícola, hay un departamento de inspección de trabajo agrícola dentro del ministerio. Y hay un departamento que verifica eso, lógico sería entender, considerar que si existe un reglamento o un acuerdo emitido para tal efecto. Es cuestión de buscar. No recuerdo si el enlace que aparece acá nos remite a algún documento, algún instructivo, algún protocolo, manual, un reglamento relacionado en ese aspecto. Trabajo de mujeres y menores de edad. El Código de Trabajo regula que las mujeres y los menores de edad pueden contratar y desempeñar su trabajo de acuerdo a su edad, condiciones, estado físico y desarrollo intelectual y moral. De igual manera, se establece que la prohibición de ejecutar labores de acuerdo a los presupuestos del artículo 148 del Código de Trabajo. La jornada de trabajo para menores debe de disminuirse según lo regula el artículo 149. Máximo creo que son 6 horas o 5 horas para el trabajo de menores. Será responsabilidad de la Inspección General del Trabajo la autorización de trabajo de persona menor de 14 años, pero esto debe atender a circunstancias especiales del caso. Hoy veo difícil esta situación que ocurra, que la inspección autorice esto. Ya hay más lugares donde, pues, si la niñez se encuentra en estado de indefensión o de protección, pues se le brinde ese apoyo o esa protección que necesita. Se establece también dentro de este régimen especial el trabajo, el descanso pre y postnatal. El pre comprendido de 30 días, el post comprendido de 54 días respectivamente. Para ello, la mujer que quede en estado de gravidez o que presente ese estado de gravidez debe de dar el aviso respectivo de su estado al patrono y en este estar establecida la fecha probable de parto. Si no se da el aviso, por ejemplo, y la trabajadora es despedida, ese derecho que le da a la inamovilidad por estar en estado de gravidez se pierde. Puede ser despedida, sí. Es que estaba embarazada, pero no dio el aviso respectivo, ni cuándo se iba a componer. Entonces, lastimosamente, había causal, se despidió. Aquí surge algo muy importante y lo comentamos en el transcurso de la semana con el famoso convenio 138 de la OIT, que establece que será la edad de 15 años. Y varios de ustedes que me comentaron a ese respecto están con la idea, tienen la idea
de aplicar el convenio 138. Creo que es el artículo 2. Pero pregunto, ¿será que ese convenio 138 me reformó el artículo del Código de Trabajo que establece que la edad mínima para poder contratar a una persona menor de edad a su trabajo es de 14 años? El código lo establece en este trabajo de régimen especial. Las mujeres y los menores de edad pueden contratar y desempeñar su trabajo de acuerdo a su edad, condiciones, estado físico y desarrollo intelectual y moral. Este convenio, que establece 15 años, me modifica el Código de Trabajo. ¿Qué aplico? ¿Qué norma aplico si como inspector de trabajo debo de decidir un asunto donde Juanito, de 14 años de edad, me está solicitando autorización para trabajar? El código lo permite, re bien. El convenio 138 me establece 15 años. Alguien me puso, es que todo el derecho, todos los tratados y convenios internacionales tienen preeminencia de ley. Sí, pero en materia de derechos humanos. Y la edad no es un derecho humano. El derecho a trabajo sí lo es. Entonces, si un menor de 14 años, bueno, mayor de 14, pero menor de 18, desea ser contratado, desea tener un trabajo por sus condiciones, por la situación en la que está, se hace necesario autorizar ese contrato de trabajo como ministro o como dependencia del Ministerio de Trabajo que debe resolver, que resuelve años. Ese convenio no tiene preeminencia. Sí consideran la OIT que debe regularse la edad mínima o cambiarse en los países donde la tengan en una edad distinta a 15 años. Pero por incorporación del artículo 46 constitucional, que todo tratado o convenio internacional en materia de derechos humanos tiene preeminencia, sí, tiene preeminencia sobre leyes ordinarias, jamás sobre constitución. Pero aquí el derecho al trabajo es un derecho humano. Y desde mi punto de vista se le estaría vedando al menor esa posibilidad de ser contratado pasando a los 14 años, porque el Código de Trabajo, que es nuestro ordenamiento interno y que no fue reformado ni modificado por ese convenio 138, está violentando. ¿Que tiene derecho a la salud? Sí, pero también tiene derecho a comer y a vivir y necesita trabajo para eso. Entonces, eso pesamos. Punto de tema de tesis. Sí, ustedes lo pueden ver aquí, baratos, salen 3 temas distintos con esas dos situaciones. La edad de los trabajadores para poder ser contratados entre los 14 y los 18. La preeminencia del convenio 138, la preeminencia del derecho interno, la preeminencia del derecho al trabajo, la preeminencia del derecho a la salud. 4 temas baratos que pueden sacar ustedes como punto de tesis y es que aún no lo tienen. Y si en algún momento necesitan de mi asesoría, de consultas y demás, con mucho gusto estoy para servir. Trabajo de mujeres y menores de edad, sí. En el caso de que la mujer adopte a un menor de edad, tendrá derecho al periodo posparto, es decir, adoptó un niño por X motivo, el menor de edad tiene derecho a un periodo posparto, 54 días de descanso o asueto. ¿Qué es acá? ¿Es un descanso, es un asueto? Otro tema muy controversial. Algunos todavía me dicen, el Día de la Madre es un descanso. No, señores, el propio acuerdo que crea y establece el Día de la Madre es un asueto. Y se establece que va a ser considerado un asueto con la protección al salario. Así se debe pagar ese día. Para la madre trabajadora, obviamente. Se establece también en este régimen el goce del periodo de lactancia por 2 medias horas o 1 hora al día por el plazo de 10 meses, según lo que establece el artículo 153 del Código de Trabajo.
Estos derechos o estos descansos incluyen el pago del salario a la mujer trabajadora, ¿sí? Que como usted se va una hora menos, entonces solo me trabaja 7 horas al día, le voy a descontar la hora. No, tiene protección salarial. Que usted se me fue 84 días, entonces le voy a quitar 3 meses de salario. No, tiene protección salarial. Que obviamente existe un porcentaje que paga el IX y paga el patrono y hay que hacer trámites administrativos, pero no se les puede descontar por parte de ninguna de las dos entidades el derecho de gozar de esos días. Punto de tesis también. El periodo pre y postnatal es descanso o es asueto. ¿Cómo se debe tomar? ¿Es un derecho o no es un derecho humano? Vean qué interesante. Tienen un montón de puntos de tesis en estas dos diapositivas. Cabe mencionar que en caso exista más de 30 trabajadoras en un lugar de trabajo, el patrón no debe acondicionar un espacio para la estadía de los hijos menores de 3 años de estas trabajadoras, así como el poder cumplir con su periodo de lactancia. Esto para evitar pérdida de tiempo en que va, viene, porque a veces se podría hacer más tiempo en ir y regresar de su casa que la media hora que se le otorga por ley. Entonces, mejor acondicionemos el espacio. Tiene hijos menores de 3 años, tengo más de 30 trabajadoras que cumplan ahí su periodo de lactancia. Que se los traigan o, pues, si es una guardería, aquí se los cuidamos en lo que ellas trabajan y tiene la posibilidad de ir 2 veces en el día para ejercer su derecho por parte del menor a la lactancia materna. Trabajo a domicilio. Los trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Es distinto al servicio doméstico, no lo vayan a cambiar. Queda prohibida la venta por parte del patrono de los materiales a sus trabajadores para que éste, una vez terminado el trabajo, le venda a su patrono los productos finales. Si esto ocurriera así, no sería un trabajo a domicilio, sino sería un trabajo o un régimen distinto. Yo, patrono, le vendo a usted estos insumos para que usted haga su trabajo y después yo le compro lo que usted hizo. No es un trabajo a domicilio. Será un régimen distinto, tal vez en otra legislación. Acá no está regulada esa situación. Y si no está regulada y se realiza, es un trabajo donde, valga la redundancia, donde el trabajador se está viendo afectado. Para poder tener trabajadores a domicilio, el patrono debe contar con un libro autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo de la Inspección General de Trabajo. Dicho libro debe sujetarse y cumplir a los requisitos del artículo 157 del Código de Trabajo. Los trabajos defectuosos o el deterioro de los materiales puede ser descontado para su pago hasta un 10% del salario, hasta solventar la situación. Las retribuciones deben de ser canceladas por entregas o de manera semanal y no puede ser menor a las que se paguen en la localidad y que sean por igual trabajo desempeñado si no es trabajo a domicilio. En caso de incumplimiento, el patrón no debe cancelar al trabajador una indemnización equivalente al doble de los salarios dejados de percibir. Aquí nada de que tus 10 meses, no, el doble de los salarios. Y vean ustedes, hay una indemnización distinta del artículo 82. Hagan su llamadita al artículo 82 para que se recuerden ustedes en el 82 que no solo los despidos injustificados tienen derecho a una indemnización, sino que también en el trabajo, un régimen especial como un trabajo a domicilio. Siempre que ocurran las circunstancias que obviamente establece el código. Las autoridades sanitarias o de trabajo deben prohibir el trabajo a domicilio cuando existan condiciones antihigiénicas o de enfermedad. Y al superarse esta causa, puede reanudarse la misma. Es decir, si el lugar donde el trabajador hace el trabajo a domicilio es antihigiénico, pues como debemos de respetar los reglamentos, hay que prohibir el trabajo de esa forma. Trabajo doméstico. Las trabajadoras o los trabajadores domésticos son los que se dedican de forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás
propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importe lucro o negocio para el patrono. Es decir, un trabajo doméstico, por ejemplo, en un hotel no es. El que sea los baños, las camas, las habitaciones, en un hotel no, porque el patrono se está lucrando o tiene un negocio con esa actividad que realiza. La retribución que se le otorga debe incluir habitación y manutención. Es decir, tenemos un personal de servicio doméstico, debemos de incluir habitación y manutención, sus tiempos de comida. Muchas veces esto no ocurre ni siquiera con la manutención. Que el trabajador ya venga desayunado y que se vaya ya un poco antes de la cena y que vaya a cenar. Cada 2 tiempos de comida. Hay gente es explotadora en ese sentido. Contrario a eso, yo conocí una persona que la consideraban en parte de la familia. Desayunaba, almorzaba, cenaba y vivía con ellos. Comía de lo mismo que comían ellos. Y la trataban como un miembro de la familia. Antes de iniciar labores, el patrono puede solicitar la presentación de un examen o certificado de buena salud, el cual deberá emitir un facultativo del Estado o de sus instituciones. Este tipo de trabajo no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo, ni le son aplicables los artículos 126 y 127, cansos semanales y días de asueto. Ese artículo, es decir, el 164, que es el que establece esta situación de las limitaciones de la jornada de trabajo, se encuentra suspendido provisionalmente. Es decir, si debemos de darle descanso y si debe. También se establecen los casos de enfermedades de patronos o del trabajador y cómo solventar esa situación. Se establece también cuáles pueden ser las causales para dar por finalizada esa relación laboral. Trabajo de transporte. El Código de Trabajo establece que toda persona que sirva en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otros, sea por tierra o por aire, será considerado trabajador en este régimen. Establece quienes no pueden ser trabajadores en este régimen. De igual manera, establece que el organismo ejecutivo, por conducto de la autoridad administrativa, obviamente el Ministerio del Trabajo, debe de dictar reglamentos relacionados con este régimen laboral. ¿Existe? Sí. Para el caso de transporte de pasajeros, cada municipalidad debe de emitir el reglamento respectivo para su regulación. Trabajo de aprendizaje. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por un tercero, a cambio de una retribución que puede ser incluso menor al salario mínimo. Es decir, voy a aprender un oficio, un arte, una ciencia, una profesión, perdón, me van a pagar incluso menos que el mínimo, porque es un trabajo de aprendizaje. Este es estipulado a plazo fijo y la Inspección General del Trabajo debe velar por el cumplimiento de las disposiciones de este régimen. Al finalizar el trabajo, el patrono debe extender la certificación respectiva. En caso el patrono no la extienda o no quiera extenderla, la Inspección de Trabajo debe ordenar la práctica de un examen de aptitud. Si este es aprobado, el patrono se verá obligado, de nuevo, a extender dicha certificación. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correccionales, centros de detención, artes y oficios debe de regirse por las disposiciones que emita los Ministerios de Trabajo y Educación. Trabajo en el mar y vías navegables. El trabajador del mar y de las vías navegables son aquellos que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave. Recuérdense que el otro era aire y tierra. Este es en el mar o vía navegable. Ese trabajo se realiza bajo las órdenes del capitán de esta a cambio de la manutención y del salario convenido. Son servicios propios de la navegación, todos los necesarios para la dirección, maniobras y atenciones del barco, de su carga o de sus pasajeros. El patrono en estos casos es el naviero o armador del buque, propietario o no de la nave, que la apareja o pertrecha y expide a su propio nombre
y por su cuenta y riesgo. Es decir, aquel encargado del buque, el dueño, la naviera, el que lo hizo, es el patrón en ese caso. Y es el que percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan. Es decir, si ocurre un incidente, si alguien cae, si el barco se hunde, si atraca, qué sé yo, todas esas responsabilidades las cubre el patrón. Entonces, quien cubra eso es el patrón. Esto en armonía con el artículo 2 del presente código, quien es patrón. Eso lo encontramos regulado en el artículo 175. El contrato de trabajo en el mar y en las vías navegables puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. El trabajador en ese tipo de trabajo debe ser restituido al lugar o puerto que para cada modalidad de contrato se establezca, excepto el caso de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero o por imposibilidad absoluta de cumplimiento. Por ejemplo, quiebra la empresa y están en Portugal. Bueno, lo siento mucho, pero yo de aquí de Portugal ya no puedo salir, no tengo recursos, no tengo cómo volver a su país. Hay una imposibilidad absoluta, debidamente comprobada, pues se verá qué se hace en ese aspecto. Se establecen las causas justas que facultan para dar por terminado el contrato, así como las causales que facultan a los trabajadores para dar por terminados sus contratos. También se establece la obligación del Ejecutivo de emitir el reglamento respectivo por conducto al Ministerio de Trabajo. Ya ocurrió en este gobierno, se emitió ya la normativa con relación al trabajo marítimo. Este enlace que los coloqué acá era de la iniciativa de ley, pero ya es una ley vigente. Entonces, ya se las dejo a ustedes para que busquen y comparen esa iniciativa con la emisión de esa normativa. No se las puse no porque no estuviera actualizada la clase. Se las dejo para que ustedes investiguen un poco más. Y por último, régimen de los servicios del Estado y sus instituciones. El artículo 191 establece que las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Entiéndase ahora, Ley de Servicio Civil. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo. Pero vamos de nuevo a lo que comentábamos hace unos minutos. Esa Ley de Servicio Civil, que antes era el Estatuto de los Trabajadores del Estado, no aplica en todas las relaciones de trabajo. Aplica, aunque lo establezca el 191 del Código de Trabajo para el Estado, municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos, no se puede aplicar en todos los casos. Dicho estatuto regulará lo relativo a la selección, promoción, traslado, permuta, suspensión y remoción, así como obligaciones y derechos y demás prestaciones que correspondan a los trabajadores sujetos a ese estatuto. En caso la entidad o institución esté sujeta a una disciplina especial por su naturaleza, y lo establece el mismo código, se regirá por sus ordenanzas, estatutos o reglamentos. Es decir, no aplicamos el Estatuto de los Trabajadores del Estado, ahora Ley de Servicio Civil, sino las propias ordenanzas, estatutos o reglamentos de la entidad o institución que se trata. Mucho ojo con eso. No todo se aplica con la Ley de Servicio Civil. Y les pongo un ejemplo más. Derivado de la Ley de Servicio Civil, existe el régimen de clases pasivas. La Oficina Nacional de Servicio Civil verifica ambas situaciones. Un Ministerio Público es un patrono que no está inscrito en régimen de clases pasivas, por lo mismo no descuenta el famoso Montepío, que en la mayoría de instituciones del Estado se descuenta. ¿Por qué? Porque se sujeta a sus propios estatutos, reglamentos u ordenanzas. Un ejemplo simple, pero real. Bueno, jóvenes, hasta acá estamos con la clase de la semana 5.
Hasta acá viene su examen parcial. Viene fácil, viene bonito, viene interesante. Espero que todos tengan un resultado satisfactorio en el examen de la próxima, perdón, dentro de 15 días. 15 días sustentarán ustedes su examen parcial y a partir de ahí, pues ya irán ustedes sondeando cómo prepararse o cómo incrementar su estudio para el siguiente examen. Para quienes no tienen los reglamentos, pues tendrán que conseguirlos. Yo les di la oportunidad suficiente de proporcionarles los que yo tenía a quienes lo pidieron en tiempo. A última hora, pues lo lamento, ya no hay oportunidad. Tendrán que hacer su propio estudio. Yo cumplí con exponerlo en clase, con proporcionar los reglamentos a quienes lo pidieron en tiempo. Y aquí el interés se demuestra cuando uno abre esa puerta. Que no quiso, pues tendrá que buscar. No porque uno sea egoísta o porque uno sea mala persona, porque simplemente es porque no se esforzaron en tiempo. Y a última hora no vamos a incurrir nosotros en facilitarles o fomentarles ese tipo de situaciones. Se agradece la atención prestada a mi persona en esta oportunidad. Espero entonces que nos veamos la próxima semana en la misma jornada, es decir, el mismo horario, para que podamos de alguna forma pasar a el contenido de las clases de la semana número 7 o bien del programa de curso de Derecho Laboral 2. Tengan ustedes una muy feliz tarde. Hasta pronto.